Maussan Televisión presenta. Bienvenidos, soy Fabiola Navarro, conductora y creadora del Sistema Podcast, y hoy los invito a conocer a fondo un hecho real, terrible y traumático, pero lleno de resiliencia. Una tragedia que seguramente usted recuerda. Estamos a punto de ver una de las historias de horror real, pero a la vez es una de las más conmovedoras que me ha tocado escuchar. Este es el relato en primera persona de los turistas mexicanos que les tocó vivir un infierno en Egipto y cómo conviven con él 10 años después. El 13 de septiembre de 2015, un grupo de 14 mexicanos y sus guías se encontraban en el desierto de Bajarilla, en Egipto, cuando el ejército los atacó sin razón. Heridos, caos, muerte y horror. El ataque duró cerca de 3 horas. Primero les lanzaron un misil desde el aire, lo que ocasionó la muerte de las primeras víctimas. Cerca de 20 minutos después, desde un helicóptero les dispararon. No hubo tregua, el avión regresó y les lanzó otro misil. Y la peor de sus armas, el gas negro, un agente químico que les provocó quemaduras. Luego los abandonaron en el desierto. Murieron 8 y solo sobrevivieron 6. Un viaje espiritual que se transformó en un infierno. Pero también, detrás de esta tragedia, hay historias de amor, supervivencia y lucha. 2 sobrevivientes y 2 familiares nos narran cómo lo vivieron. Señora Marisela Rangel, hola. Gracias por aceptar contar en este espacio su historia. Gracias a ustedes, gracias por abrir este espacio, por esta oportunidad. Bienvenida. Me gustaría que nos ayudara a entender todos los preparativos previos a que se emprende este viaje, que no es cualquier viaje. Yo lo he escuchado de palabras de ustedes. Era un viaje espiritual. Así es, ¿sabes? En el 2006 hice mi primer viaje a Egipto. Eso fue una casualidad. Y ahí ese viaje lo hice con mi esposo. Conocí a Nabil Altamawi, que más tarde se hizo nuestro amigo, y él era el guía, dueño de la empresa de turismo, con el que conocí todo el recorrido por el Nilo. El viaje fue tan increíble, tan mágico, que cuando regresé comencé a compartirlo con mis alumnos, con mis amigos, y se formó el primer grupo en el año 2007, donde fuimos 12 mujeres y mi esposo, acompañado de Nabil y de uno de sus empleados. De esta forma comenzaron estos viajes por 9 años, llevando 12 grupos en total. Cada una de las personas que participaron en este viaje tenían grandes compromisos en su servicio hacia la comunidad, hacia los grupos sociales menos favorecidos. Isra ayudaba a muchos centros de atención para niños. Rafa hacía lo mismo. Sus eventos, una cantidad importante, eran dirigidos a las etnias de diferentes partes del mundo. En Guadalajara ayudaba mucho a los huicholes, llevó agua y estaban construyendo preparatorias y demás. Mi hermano era un joven, tenía 30 años, súper emprendedor, entusiasta, con un alma siempre caritativa, siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que le pidiera su ayuda, siempre amiguero, con muchos grupos de diferentes lugares y con una energía inagotable todo el tiempo. 34 años de casados. Ella estudió licenciado en psicología y era una persona muy, muy estudiosa. Tenía la maestría en terapia familiar sistémica, maestría en programación neurolingüística,
tenía un diplomado en constelaciones familiares que fue a Alemania a tomar con el fundador de esa corriente, Bert Hellinger. Tenía un diplomado en musicoterapia y todo eso que estudiaba era en la búsqueda, porque era terapeuta, de poder ayudar en sus procesos terapéuticos a las personas a que encontraran la solución y la paz de una manera más rápida y llamémosle más ecológica, en el sentido de no propiciar conflictos internos en sus vidas. Mi hija Gretel, que es la menor de mis hijas, tenía pocos meses de haber terminado de estudiar la carrera de médico cirujano partero, ya estaba recibida, ya tenía su título y tenía ella la inquietud y la duda de qué especialidad seguir en su carrera de medicina. Y vio en este viaje una oportunidad para ir a hacer reflexiones en las meditaciones y en las convivencias que organizaba Marisela, para que le diera un poco de luz y poder elegir algo que verdaderamente le trajera realización en su vida. Me encontraba laborando en el Poder Judicial de la Federación. Estaba a cargo de lo que se conocía como el Instituto de la Judicatura Federal en la extensión Puente Grande, que era como una sede de entre muchas que se encuentran en toda la República. Y estaba en este proceso como de transición. También me ha gustado mucho siempre el tener como darle acompañamiento a personas que quieren aprender algo. Y estaba en ese momento como decisivo de mi vida de seguir laborando dentro de esta dependencia, o también ya buscar de manera independiente el compartir temas que más allá de lo legal también para mí son importantes, como es el fomentar el bienestar, el que las personas también conecten a través de estos pilares que nos ayudan a tener un florecimiento, pero sobre todo basado en la ciencia, que es algo que también comencé a estudiar, como por ejemplo el agradecer nos permite el disminuir el estrés o el tener un sistema inmunológico más sano, por mencionar algunos ejemplos. Y en total éramos un grupo de 14 personas. Todos eran personas realmente comprometidas a mejorar la vida humana, sus entornos. Y bueno, muchos de ellos ya no están. En ese momento, desgraciadamente, mi familia estaba atravesando un momento de duelo por el fallecimiento de mi hermano mayor. Marisela lo invita a realizar un viaje a Egipto. Este viaje que Marisela ya les describió anteriormente, en donde pueden pasar cosas energéticamente positivas para las personas. Entonces, en efecto, en aquel entonces fue mi hermano Israel junto con mis papás. Yo no los pude acompañar porque yo estaba trabajando. Y pues sí, la verdad es que les sirvió mucho, les ayudó mucho como a poderse despedir de mi hermano mayor. Cuando regresan del viaje, hay una circunstancia curiosa que quiero platicarte, que yo le pregunto a mi hermano Israel: ¿te gustó Egipto? ¿Regresarías? Y él me dice: no, solo a la parte del desierto. En Egipto se viven muchas cosas que no puedes explicar. Pero en ese viaje no pudieron realizar la parte del desierto. Que fue un año antes, Fue 2014. un año antes. Sí, fue justo un año antes. Entonces, porque él me explicaba esta situación militarizada, que en todo momento te acompañaba un policía turístico y que a momento la situación podía cambiar, entonces no habían podido realizar esa parte del desierto. Y bueno, finalmente... pues se quedó con las ganas. Sí, se quedó con las ganas de realizar. Él me decía: es que yo siento que el desierto me llama.
Dice, en el desierto puedes encontrar mucha paz, te puedes encontrar a ti mismo. Y también quiero mencionar que este viaje no era un viaje turístico solamente, sí era un viaje emocional, espiritual, donde todos y cada uno, así como lo comentó Marisela, Juan Pablo, iban buscando algo espiritual, algo que ellos necesitaban para ellos y para toda la gente que los rodeábamos. Entonces, cuando el siguiente año Marisela le comenta, oye Isra, no pudimos hacer la parte del desierto, ¿qué te parece si nos acompañas? Entonces Israel ya tenía planeado otro viaje con unos amigos y le dice, perfecto, mira, me voy 2 días contigo, hago la parte del desierto y al otro día me voy a continuar con mi viaje con mis amigos. Pero pues bueno, finalmente Solo fue al desierto. solamente fue al desierto. Este viaje incluso pues tenía como esta intención de interiorizar respecto a qué es lo que venía después de ya una vez regresando a México. Me pasó algo muy curioso porque ya justo cuando estaba cerrando el último día que fui al trabajo, cerrando mi oficina, observé todo lo que había alrededor y entró en mí una sensación como de nostalgia, pero al mismo tiempo como de júbilo por todo lo que venía, pero al mismo tiempo por lo que dejaba. Y mentalmente me dije, Juan Pablo, este viaje va a ser tan especial que definitivamente no vas a regresar siendo la misma persona. No entendía el poder de esas palabras hasta después de que vivo toda esta experiencia junto con mis compañeras y compañeros de viaje. Mi esposa, que siempre fue muy, muy aficionada a viajar, cada oportunidad que tenía lo hacía, oyó de esta situación, investigó un poquito, vio que se trataba del grupo de Marisela, y entonces habló con ella y le dijo, oye, Gretel, ¿te molesta si yo me apunto a ir al viaje? Y ya le dijo Gretel, no, por supuesto que no. Entonces, pues se pusieron a hacer sus preparativos para hacer su viaje a Egipto y también con un especial interés en las vivencias que iban a tener en el desierto. Me acuerdo yo perfectamente, la llevo al aeropuerto muy, muy temprano. Nos despedimos y bueno, pues, ¿quién puede imaginar que al despedirse de una persona será la última despedida? Y caray, pues eso fue lo que me sucedió con mi esposa. ¿En qué consistía el viaje? ¿Cuántos días iban a estar ahí? ¿Qué iban a El visitar? viaje era del 9 al 25 de septiembre. Salimos al aeropuerto el día 9, se llegaba en la madrugada del día 10 y descansábamos un poco. El primer día fue la unificación del grupo. Todos platicábamos nuestra historia, lo que nos llevaba al viaje, los retos que habían que vencer para poder estar ahí, y todos estaban realmente muy, muy, muy orgullosos y felices de haberlo logrado. La logística, por tanto, estaba a cargo de una empresa de servicios turísticos de Egipto. Sí, que yo supervisaba, ¿verdad? Sí. Yo decía, quiero visitar tales y tales y tales y tales, estas son las fechas con las que contamos, y todo eso lo hacía la agencia de viajes con Nabil Altamagui. Él era un empresario muy reconocido en el ámbito turístico. A mí me llamaba mucho la atención y me daba mucho gusto que en todos los viajes que realizamos con él, en donde quiera que estuviéramos y hubiera más guías de otras empresas, todo el mundo lo reconocía con mucho gusto, lo distinguía, lo honraba. Era una persona muy querida y respetada. Algo que te preocupara, sabiendo que te pones a estudiar cuáles son las circunstancias
políticas, económicas, sociales del país. ¿Te preocupaba algo? No, creo que como en cualquier otro país, simplemente el ser cuidadoso, el respetar las normas y que además como íbamos en un grupo, pues también estar dentro siempre del grupo, ¿no? No soy una persona que me atreva como a aventurarme o ir más allá de lo que está permitido, entonces siempre fue como el mantener esas formas sin ninguna sensación de que pudiéramos estar en algún riesgo. ¿Es fácil viajar en Egipto sin una agencia o sin líderes turísticos locales? Hay personas que hacen los viajes sin esto, sin embargo, para mí siempre fue importante sí hacerlo a través de la agencia, sobre todo con Nabil, porque en el primer viaje nos encontramos con algunas personas no tan honestas y Nabil fue una persona recomendada por 3 personas diferentes que no se conocían entre sí aquí en Guadalajara. Mi esposo llevaba el contacto del teléfono de Nabil porque su hermano acababa de hacer un viaje de grupo, Emilio, arqueólogo, y conoció a Nabil. Nabil era el guía de ese grupo y también nos proporcionó el número telefónico. Y en ese primer viaje entonces tuvimos contacto con Nabil y él fue el que nos llevó a través del recorrido del Nilo en esa ocasión. En el resto de los viajes, viendo el profesionalismo y el cuidado que él tenía, fue que entonces comencé con el primer grupo y así se suscitaron todos los demás. Un hombre muy responsable, muy cuidadoso. En Egipto no hay cómo no cumplas con lo que el gobierno tiene señalado. Las cosas en Egipto pueden cambiar en cualquier momento. Y entonces, tomando en cuenta esa situación, él nos decía, ¿sabes qué? Ahora vamos a cambiar esto porque hay esta situación o las circunstancias son diferentes. En todos los viajes siempre acompañaba la policía turística. En Egipto no hay cómo no cumplas con lo que el gobierno tiene señalado. Las cosas en Egipto pueden cambiar en cualquier momento. Y entonces, tomando en cuenta esa situación, él nos decía, ¿sabes qué? Ahora vamos a cambiar esto porque hay esta situación o las circunstancias son diferentes. En todos los viajes siempre acompañaba la policía turística. Nosotros no salíamos a ningún lado, en ninguno de los viajes. Si no había policía turística, podíamos salir. En muchos de los puntos se sale en caravana, hay horarios y el regreso tiene horarios, ellos le llaman convoys. Así es que yo nunca puse a los grupos en riesgo, sabía que Nabil seguía puntual todas las indicaciones gubernamentales y que siempre íbamos acompañados. Solamente en uno de los viajes, que no recuerdo si fue el tercero o cuarto, nos acompañó un soldado y un policía de turismo. ¿Te acuerdas de ese momento en donde toman esta foto, en donde está todo el grupo con la bandera mexicana que después le dio la vuelta al mundo? Sí. ¿Cómo lo recuerdas? Un momento de mucha alegría, sobre todo fue muy significativo porque ocurre el día 12, un día antes de nuestro atentado. Ocurre el día 12 cuando tenemos la oportunidad de estar de cerca y además entrar a la Gran Pirámide, donde vivimos también una experiencia especial, hermosa. Se nos permitió dentro de la pirámide estar en donde se encuentra la tumba del faraón. Hicimos ahí un canto, pudimos entrar a la tumba y ya después de salir de este espacio
nos colocamos justo en los bloques que conforman parte de las paredes de la pirámide. Y es ahí donde Luis, que traía un palo de selfie, que él se encargó de tomar muchas de las fotos al grupo, nos dijo, acérquense para tomarnos una fotografía. Y ahí la gran mayoría del grupo es que nos reunimos para esa foto, que además se volvió muy significativa para nosotros porque Vanessa saca una bandera que traía de México. Y esto pues nos lleva como a tener esta representación, sin saber que posteriormente se iba a convertir incluso como en un ícono, por así decirlo, de todos los personajes de este viaje. Y llega el 13 de septiembre, Juan Pablo, este día en el que los atacan a sangre fría. ¿Cómo fue tu mañana? ¿Con quién ibas? ¿En qué camioneta? Bueno, justo estábamos muy emocionados. A mí me toca compartir habitación con Israel. A Israel lo conozco ya una vez que llegamos a Egipto, y tuvimos una afinidad porque estábamos también involucrados en todos estos temas. Platicamos de manera muy, muy cordial, y entonces estábamos pues ya muy ansiosos porque iniciara este viaje. Algo, Fabi, que resulta muy interesante del grupo es que previo al inicio ya de todo este itinerario, nos encontrábamos en el hotel. Esto fue el día 11, en un salón del hotel, en donde pues ya nos conocimos prácticamente quienes conformábamos el viaje. Realizamos una ceremonia muy hermosa también, donde Rafa toca el didgeridoo, que es un instrumento que lleva y lo acompañaba él a muchos lugares, un instrumento sagrado de Australia. Y entonces tengo muy presente que Marisela nos pregunta, que cuál es la intención, cuál es el llamado del viaje. Y me comenzó a sorprender mucho que la gran mayoría coincidimos que el llamado era el desierto. Y es algo que a mí también en un principio fue lo que me llamó el poder realizar este viaje. Pero fue algo que resonó, que me dijo, mira, qué interesante que no soy la única persona que piensa que la razón de llevar a cabo este viaje es por conocer el desierto. Entonces, regresando ya a ese día, ese 13 de septiembre, pues imagínate cómo es que lo esperábamos. Era con mucha expectativa por todo lo que sin saber iba a suceder. Salimos muy de mañana del hotel que estaba en el Cairo, en camionetas 4x4, y ahí nos fuimos distribuyendo todo el grupo. A mí me toca compartir camioneta con Gaby, Gretel y Colette. Y ocurre también que una de las camionetas donde iba Rafa, Abril, su novia e Israel, tienen que hacer previamente una parada en el aeropuerto porque no había llegado una de las maletas de Israel, pero que ya después se iba a integrar al convoy del resto. Rafa, mi hijo, Abril e Isra se fueron con Iso, que era el chofer, hacia el aeropuerto para recoger la maleta de Isra, y en las otras 3 camionetas nos distribuimos para comenzar el recorrido. Antes de salir, como en todos los viajes, la policía de turismo lleva a cabo un registro. Certifica que lo que está realmente sea. En esta ocasión partimos en camionetas 4x4. La idea al principio era salir en un autobús. Hubo alguna complicación y por eso se decidió salir en las camionetas 4x4. Y esto queda asentado antes de salir del hotel, porque si no hubiese quedado registrado, nosotros no hubiéramos podido salir. Los pasaportes se recogen, se muestran a quien está llevando el registro, se notifica cómo se distribuyen
los pasajeros y cuando todo está con el visto bueno, partimos. 4 camionetas. 4 camionetas. Una de ellas, con Isra, se fue al aeropuerto y los otros 3 salimos avanzando a los desiertos que en el camino íbamos a encontrar. Comenzamos a avanzar, ya dejamos la ciudad y todo este escenario se comienza a convertir en una zona de arena, ya en una zona desértica. Hacemos una parada en una gasolinera en donde las camionetas pues bueno, se les llena de combustible y además traían unos bidones en la parte de atrás que estos también son llenados. Aprovechamos algunos del grupo para hacer también una parada en una tienda que estaba ahí cerca, que ahí en esa tienda yo recuerdo que quienes estaban atendiéndolo era una mujer y un niño, nos reciben como con una sensación hostil que yo no sabía por qué. Me dirijo yo a nuestro guía preguntándole por qué había como esta reacción y entonces él comienza a tener un diálogo en árabe con ellos y así como que incluso comienzan a tener una breve discusión y me dijo ya no pasa nada, ya pueden pedir y pueden entrar al baño porque incluso había servicios ahí también para ingresar al baño. Eso fue como un aspecto raro, peculiar que se vive. Pero que te ahí. llamó la atención. Me llamó mucho la atención y también de unas personas que estaban afuera de la tienda, hombres, que comenzaron a vernos también de una manera hostil. Ya continuamos nuestro trayecto, llegamos a una zona en donde hicimos una parada que se encuentran unos árboles petrificados. Y ahí entonces tuvimos la oportunidad de desplazarnos en la zona para conocer, para hacer como una especie de meditación también individual. Ya nos subimos nuevamente a las camionetas y comenzamos a llegar o a hacer paradas en diferentes retenes militares. En estos retenes, que fueron 3, se hacía un alto total de las 4 camionetas. Ya se acercaban militares a las camionetas, pedían documentación de itinerario, pedían documentación de pasaportes de identificación y observaban para cotejar como las fotografías de quienes íbamos junto con las que correspondían a los pasaportes y se nos dio el acceso así en cada uno de los retenes. Algo que recuerdo es que Nabil, que así se llamaba nuestro guía, nos mencionó durante algún momento del viaje que Egipto, que tenía una característica que podría ser como diferente a cómo es el gobierno en México, que porque Egipto es un país militarizado y que ahí las situaciones podían cambiar de momento a momento y que teníamos que ser muy respetuosos para atender todos estos cambios que se llegaran a suscitar, que si nos decían aquí no, entonces no íbamos ni siquiera a cuestionar y no íbamos a realizar, por ejemplo, alguna parada dentro del itinerario a pesar de que se encontrara dentro de él. Las situaciones podían cambiar de momento a momento y que teníamos que ser muy respetuosos para atender todos estos cambios que se llegaran a suscitar, que si nos decían aquí no, entonces no íbamos ni siquiera a cuestionar y no íbamos a realizar, por ejemplo, alguna parada dentro del itinerario a pesar de que se encontrara dentro de él. Entonces fue como para contextualizar un poco respecto a la cultura, la política y todo lo que estaba relacionado también con el país. Aquí quisiera hacer varias aclaraciones. Siento que el gobierno egipcio desinformó grandemente lo que aconteció. Dicen que estábamos en un lugar prohibido. En Egipto no pasa eso, y menos si vas con un representante, como en este caso el policía de turismo. El gobierno no se anda con sentimientos de nada. Si hubiésemos estado en un lugar prohibido, el policía jamás lo hubiera permitido.
los castigos son tan fuertes que pueden llegar a la muerte. Y el egipcio tiene algo muy importante. Tiene un amor hacia la familia grandísimo. Entonces, antes de transgredir algo, pensaría muy bien lo que pasaría con la familia si ellos desobedecen, ¿sí? Así es que en la experiencia de 13 viajes, porque aunque era el número 12 con grupo, era el 13 para mí, en la experiencia de todos estos viajes, no hay cómo. Nabil hubiera incurrido en una situación de este tipo. Además, nosotros íbamos con los guías del desierto. Ellos con 25 años de experiencia. El principal, Awad, dueño del hotel donde íbamos a pernoctar las 5 noches del desierto. No íbamos a quedarnos a dormir en las arenas, íbamos a un hotel. Y de ahí, día con día, íbamos a viajar al lugar que estaba establecido. Sí, había itinerarios, destinos, permisos, Sí, días. todo eso se entrega antes de salir del hotel y en Cairo. Y luego en los retenes se certifica. Y bueno, regresando a estos filtros militares, dentro del tercero nos dan el acceso para continuar. Ya en ese momento nos encontrábamos las 4 camionetas reunidas y más adelante comenzaron las camionetas a hacer como un juego entre las dunas. Nos encontramos ya en una zona de dunas donde comenzaron a subir, a bajar y pues todos estábamos muy emocionados. Había como mucha adrenalina, ¿no? En todo ese momento. Y más adelante nos encontramos con una gran duna. Y ya en esa gran duna las camionetas comenzaron a subir. Hubo alguna que incluso se atoró en el momento, entonces, bueno, hacían como la intervención para poderla desatascar de la arena. Y ya que llegamos a la cresta de esta duna, descendimos a ella y justo en esa zona es que se detienen las camionetas. Realizan como una especie de rectángulo, es como se estacionan. Y ahí es donde hacemos nuestra parada para poder ingerir alimentos. Estaba programada un almuerzo en donde los muchachos, el dueño del hotel con sus 2 socios, tenían preparado un show sorpresa para el grupo. Ellos tocaban sus tambores, realizaban cantos, preparaba los alimentos, cortando la fruta o la verdura, todo lo que se iba a preparar, ponían la música y... Habían transcurrido más o menos como unos 15, 20 minutos de haber llegado. Algunos de los choferes comenzaron a preparar la comida, sacaron un cazo y un tanquecito de gas y ahí al centro de este cuadrado comenzaron a hacer la preparación. Pero era de día todavía, ¿había luz? Claro, sí, era al mediodía, no sé, como 1 de la tarde, 12 más o menos. Sí, Había luz sí, solar. Sí, y bueno, acabábamos de llegar, ¿sabes? Está la música. Rafa, mi hijo, está bailando con su novia, está invitando a los chicos que estaban dentro de ese cuadrado. Había chicos tomando fotografías fuera de lo que eran las camionetas y demás. Yo me estoy abrochando mis tenis, las muchachas ya se habían bajado y me estoy abrochando mis tenis. Y
De repente escucho lo que asemejo al sonido de un avión e inmediatamente después observo una gran explosión. Y al ver esta explosión, mi cuerpo como que siente una onda expansiva y entonces soy lanzado. Mi teléfono lo lanzo también, no sé dónde queda a partir de ese momento. Fue terrible. Con el ruido, las camionetas se deformaron, los vidrios se hicieron añicos y de esta camioneta era como esos vidrios volaban en un humo negro y caían en medio de donde nosotros estábamos. Se genera a partir de ese evento mucha conmoción, mucha confusión respecto a lo que estaba sucediendo. Yo me incorporo porque caí, arena entra a mis ojos, entonces comencé a quitármela para poder percibir lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento hasta incluso me hubiera gustado no limpiarme los ojos porque lo que comencé a ver fue un infierno. Arena entra a mis ojos, entonces comencé a quitármela para poder percibir lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento hasta incluso me hubiera gustado no limpiarme los ojos porque lo que comencé a ver fue un infierno. Veo a Iso, que era el que estaba preparando los alimentos, que cae y queda boca abajo. Yo sé que él está fallecido, que él está muerto. Una de las camionetas se estaba incendiando y los bidones que tenían gasolina pues provocan que el incendio sea cada vez más rápido. Pero ese fue como mi primer encuentro con este recuento de daños que estaba sucediendo y la verdad era el mínimo. Comienzo a observar a mi alrededor y veo a mis compañeros llenos de tierra, llenos de arena, cubiertos, tosiendo. Me voy acercando hacia donde se encontraban otros más para saber si estaban bien. Y es donde me doy cuenta que uno de los choferes estaba muerto. Tenía sus intestinos expuestos. Aguad, el dueño del hotel, en un momento determinado entró y él tenía sus intestinos afuera. Seguían las explosiones y Carmen Susana y Patti entraron, ellas heridas. Carmen Susana tuvo por un fragmento una fractura en el codo. Y Luis, su esposo, quedó con las piernas fracturadas, pero él perdió la noción de las distancias y rodeó otra de las camionetas y él ya no pudo moverse y quedó abajo de la defensa delantera. En un momento determinado entró Abril, La novia. la novia de mi hijo. Ella estaba muy mal herida. Y cuando ella entra, ya en la tercera bomba, o no sé qué número, fueron muchas, yo sabía que mi hijo estaba muerto. Porque decía, si él siguiera con vida, ya estaría aquí. Pero sabes, en esos momentos no se puede perder la cabeza. Y debido a donde se encontraba localizado Rafa,
en ese momento, sin ver su cuerpo, me di cuenta que había fallecido. Algo que sucede de una manera muy simbólica es que la primer camioneta que veo que se está incendiando es donde iba su instrumento, su didgeridoo, y observo cómo se va quemando también su instrumento, y eso fue para mí como un indicativo de que ya había trascendido. Por otro lado, entra Lulú en shock porque una esquirla le abre su mejilla. Su ojo no queda fuera de su cavidad, pero queda caído. Y ella me veía. Y claro que lo que hice fue abrazarla y tenerla en mi regazo todo el tiempo que duró el ataque de las bombas. Ocurre el terror, ocurre la confusión. Nos comenzamos a resguardar en esta zona que aparentemente para nosotros era segura dentro de este rectángulo, para poder observar a los demás cómo es que se encontraban. Era realmente terror, pánico, incredulidad, indignación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que estuviera sucediendo eso? Nabil estaba como loco, no podía entender lo que estaba pasando. No comprendía qué es lo que estaba sucediendo, se llevaba sus manos a su cabeza y gritaba y hacía como plegarias al cielo. Solamente lo que reconocía, porque hablaba en árabe, era Alá. Hacía como manifestaciones, pero constantemente levantaba sus brazos al cielo. Y entonces nos quedamos ahí por un momento. Estábamos ahí todos pues tratando de mantener la contención. No funcionaban los celulares. Y entonces todos nos pusimos a rezar. Cuando paró el bombardeo, tuvimos un momento de expectación. Esperando que llegara un rescate, que llegara pues aquello que nos iba a sacar de ese infierno que había sucedido. Y es entonces que comenzamos a escuchar cómo se aproximaba un helicóptero, que observo y se encontraba volando bajo. Es un helicóptero de características militares, estaba camuflajeado con estos tonos como terracota del desierto. Y para mí, Fabi, en ese primer momento, mi sensación fue de alivio, el decir, ya viene el rescate. Isra estaba feliz cuando vio la cercanía de los sonidos de helicópteros. Y Pensó que iban a rescatarlos. pensó que iban a rescatarnos. Él, junto con Nabil, el dueño de la agencia de viajes, se quitan la camiseta, que era blanca, para hacer señales de paz, de tregua, que pararan, que eran civiles. Comienzan a hacer señal como bandera blanca, yo con mis manos, indicando que allí estábamos, que había gente herida, que había gente muerta. Y la respuesta fue todo lo contrario a lo que esperábamos. Traían las banderas de México. Eso no te puedes explicar dónde estuvo el error. Y aún con bandera o con la camiseta de Nabil. Hacían señales de paz con ropa blanca. Sí, ellos dispararon. Y dispararon y dispararon. Comenzaron a rafaguearnos. Ahí es donde nuevamente comienza quienes a lo mejor todavía no tenían heridas, a sufrir heridas graves. Y justo en ese momento es cuando caigo en razón de que esto va dirigido a nosotros, que no es un error ese primer bombardeo y que lo que buscan es matarnos.
Esta es una historia de resiliencia, algo que jamás debería haber pasado, pero pasó. Un relato extraordinario, pero real. Esta también es una historia de búsqueda de justicia. Las víctimas piden que el Estado mexicano no los deje solos a su suerte, como lo hizo el ejército egipcio cuando atacó, mató y luego abandonó en el desierto. Hoy ellos siguen esperando. Gracias por haber llegado hasta aquí. Les recuerdo que si les interesa profundizar más en esta historia y en otras historias, pueden visitarnos en el Sistema Podcast, en YouTube y Spotify. Mi nombre es Fabiola Navarro. Gracias por acompañarnos. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.